Shabbat Shalom, familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia y en su contexto. Vamos a seguir nuestra serie de estudio que es sobre Deuteronomio, el libro de Deuteronomio en su contexto. En esta ocasión, vamos a tomar una serie de capítulos. Vamos a tomar desde el capítulo 11, versículo 26, al capítulo 16, versículo 17, para poder analizarlos en su contexto y recuerden, en base a lo que ya hemos visto en las clases anteriores, como en la introducción del libro de Deuteronomio, en lo que vimos también sobre el contexto cultural, sobre Deuteronomio, y también en la última clase, recuerden, de lo que el Eterno espera de nosotros. Entonces, ya tomando esa base, esos fundamentos que ya tenemos, ahora estamos preparados para entrar de lleno a la parte más, digamos, importante del libro de Deuteronomio. Porque a partir de ahora vamos a estar navegando en las, digamos, en las leyes. Vamos a estar navegando en lo que son, lo que se conoce como, lo que es las estipulaciones, el cuerpo legal y el cuerpo que, digamos, el cuerpo legal más que nada sería el cuerpo de la acta de constitución. Recuerden que hemos llegado a la conclusión que el libro de Deuteronomio, al estar escrito en un contexto legal, es como una constitución de una nación. Entonces, ahora recuerden la estructura que veníamos viendo. Bien, teníamos una primera parte en donde había un preámbulo, en donde había un prólogo histórico, que fue lo que veníamos viendo y nos sirvió para poner un fundamento sobre el contexto del libro de Deuteronomio. Y ahora, en lo que vimos el estudio pasado sobre lo que el Eterno pretende de nosotros, o lo que Él espera de recibir de nosotros, y lo que vamos a ver hoy, vienen a ser parte de las estipulaciones, del cuerpo de la Constitución. Y vamos a empezar a aclarar algunos mandamientos. Recuerden que cuando pusimos en la introducción el fundamento, en las estipulaciones veíamos que se iban a mencionar las 10 pronunciaciones o lo que conocemos como los 10 mandamientos, pero ahora vamos a empezar a ver que estos 10 mandamientos van a ir de alguna forma siendo explicados uno por uno. Nos van a ir dando más información, lo cual nos va a enseñar también a cómo aplicarlos en el día de hoy. Amén. Entonces, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 11, vamos al versículo 26 al 28. Pero antes de ir a la lectura, quiero que recordemos qué es lo que el Eterno, lo que hemos visto en la clase pasada, qué es lo que el Eterno espera de nosotros. Hemos aprendido de que el Eterno en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 24, al 12 al 14 nos dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Adonai tu Dios de ti? Sino que temas a Adonai tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos que Adonai y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí que Adonai tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Ahí habíamos marcado el precedente de lo que el Eterno espera de nosotros. ¿Qué es lo que quiere? Obediencia, que guardemos sus mandamientos, que lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y que pongamos por obra los mandamientos que Él nos ha dado. Eso es lo que Él espera. Miren, es algo sencillo. Por eso quiero que hagamos recuerdo de eso y que estos versículos los escribamos en nuestro corazón. Y que nunca nos olvidemos lo que el Eterno quiere para nosotros. Y esto marcaba una diferencia, acuérdense, con el Antiguo Medio Oriente, que las deidades del Antiguo Medio Oriente eran dioses que eran caprichosos, que sus fieles no sabían lo que querían. Pero el Dios de Israel, en los fundamentos que hemos puesto del contexto, nos damos cuenta que Él se está presentando a su pueblo como un Dios que Él tiene el control sobre todas las cosas y como Él no hay otro, que no hay dioses, que es el único Dios y que Él solo espera de su pueblo
que obedezcan sus mandamientos y los pongan por obra. Amén. Entonces, ya teniendo en mente esto, vamos al capítulo 11 y vamos a leer los versículos 26 al 28. Y dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos que Adonai vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Adonai vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Acá vemos, estos primeros versículos son como, nos van a dar el puntapié para empezar ahora a navegar sobre las estipulaciones. El cuerpo, digamos, la parte más importante de la Constitución Nacional. Pero recuerden que esta no es la única vez que va a usar el vocabulario el Eterno de bendición y maldición. Ya terminando el libro de Deuteronomio va a volver a hablar sobre las bendiciones y las maldiciones un poco más específicas. Pero ¿esto qué nos quiere marcar? Esto, cuando vemos en el versículo 27 y 28 que habla de bendiciones y maldiciones, está hablando de que esto es un término legal. Esto no tiene nada que ver con cosas místicas o cosas que no podamos controlar, sino que esto es un término legal, que la bendición es estar en la seguridad y obedeciendo los mandamientos. Y como acá es bien claro, dice: y si no oyereis los mandamientos y si no los pusiéramos por obra hoy, eso sería una maldición. Esto es un término legal. Esto está dando las consecuencias, ya sean positivas o como negativas, si uno cumple o no el convenio, el pacto que el Eterno está haciendo con su pueblo. Entonces esto nos está marcando que estamos hablando de un contexto totalmente legal, algo que es legal. Y cuando nosotros vamos al versículo 32, nos dice lo siguiente: Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Esto nos indica el inicio del cuerpo legal, o sea, de la parte más importante. O sea que ahora vamos a estar estudiando la parte más importante de la Constitución de Israel, que son sus leyes, sus estatutos. Y algo bastante característico en estos 5 o 6 capítulos que vamos a estar tocando en este estudio, hay en total 54 mandamientos de los 613. Entonces esto nos tiene que llamar mucho la atención, porque estamos hablando de que casi hay más de un 20, un 30% de los mandamientos de los 613 mandamientos están en esta porción, en estos 5 o 6 capítulos que vamos a estar tocando, de los cuales, de estos 54 mandamientos, 17 son mandamientos prescriptivos, que quieren decir que los que debemos hacer, cosas positivas que debemos hacer. Pero hay 37 mandamientos que no son prescriptivos. ¿Qué quieren decir esto? Que son cosas que no debemos hacer. O sea, hay una carga legal bastante importante. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y vemos que totalmente el libro de Deuteronomio está basado en un contexto legal. Que aquí vamos a empezar a aprender a ver qué es lo que el Eterno. Ahora vamos a empezar a ver cómo los mandamientos empiezan a abrirse y vamos a tener una comprensión más amplia de la interpretación legal de cada uno de los mandamientos. Y siempre recuerden que tomamos como base las 10 palabras o las 10 declaraciones o los 10 mandamientos. Si nosotros vemos como les decía al principio, cuando nosotros vemos la estructura del libro de Deuteronomio, vamos a ver que vamos a tener en las estipulaciones separados los mandamientos. Vamos a ver que desde el capítulo 5, versículo 6,
hasta el versículo 33 se nos va a mencionar los 10 mandamientos. Nos vamos a recordar cuáles son estos 10 mandamientos o estas 10 palabras que el Eterno dijo. Pero a partir del capítulo 6 al versículo 11, al capítulo 11, el Eterno nos va a estar hablando sobre el primer mandamiento. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, es que Él es el único Dios. Y ahora podemos entender por qué Él inicia hablando de maldiciones y bendiciones. Y si vemos en el contexto que Él habla legalmente, Él no nos está obligando en ningún momento a escoger por la bendición o la maldición. Él nos está poniendo delante de nosotros dos caminos. Y ahora vemos que esta parte que Él habla de maldición y bendición en el capítulo 11 entra en la explicación del primer mandamiento, que es amar a Dios. Ahora bien, definamos qué es amar a Dios. Amar a Dios no es un sentimiento, es un término legal, como ya hemos visto anteriormente, que representa lealtad, fidelidad. Entonces, el Eterno nos pone enfrente nuestro dos caminos, la bendición y la maldición. Ahora somos nosotros quienes vamos a decidir y vamos a escoger qué vamos a hacer. Si elegimos la bendición, eso significa que vamos a amar a Dios, que vamos a, como Él nos ordena, a poner por obra todos los mandamientos que nos ordena hoy. Y miren que esa palabra hoy en el libro de Deuteronomio se repite muchas veces. Pero también tenemos otro camino, que es la maldición. Y la maldición es representación de no amar a Dios. Entonces, ahora, el cumplir el primer mandamiento no es obligatorio para nosotros, pero sí el Eterno nos abre la posibilidad de escoger. Ahora depende de nosotros. Él no nos va a obligar a que lo amemos. Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Y por eso que Él se toma, miren, cuántos capítulos Él se toma para explicarnos lo que es amar a Dios, lo que es amarlo a Él. Él toma el capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 capítulos para explicarnos qué es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras almas. Para terminar el capítulo 11 diciendo, hay dos caminos, escojan la bendición o la maldición. Escojan amarme o no amarme. Y de acuerdo a lo que ustedes escojan son las consecuencias. Consecuencias positivas si yo decido amar al Eterno y con todo mi corazón, eso quiere decir con todo mi ser, obedecer lo que Él me manda hoy. O si escojo no amarlo, tengo consecuencias, pero negativas. Y que eso es lo que va a aclarar al finalizar el libro de Deuteronomio. En el capítulo 28, 29 y 30 va a hablar exclusivamente de las bendiciones y de las maldiciones y sus consecuencias. Pero igual vamos a ver el mismo patrón. Él no nos va a obligar a escoger uno de los dos caminos. Somos nosotros quienes escogemos. Amén. Entonces ya vemos que el primer mandamiento, mire, y encima algo que me sorprende, en el primer mandamiento, Él nos deja saber cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Que le obedezcamos, que escuchemos sus mandamientos, que los pongamos por obra y que obedezcamos lo que Él nos ordena hoy. Entonces ya el primer mandamiento ya tenemos la explicación y sabemos que va del capítulo 6 al 11 de Deuteronomio. Ahora yo les pregunto, familia, ¿cuál es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento es no tener dioses ajenos. Ahora entonces vamos al capítulo 12 de Deuteronomio. El capítulo 12 de Deuteronomio va a estar hablando específicamente del de no tener dioses ajenos. Dice en vamos a leer los primeros versículos del capítulo 12. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra, otra vez, que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Adonai tu Dios
de tus padres te ha dado para que tomes posesión en ella, todos los días de todos los días que vosotros vivieres sobre la tierra. Miren, al tomar la tierra, ¿qué nos dice? Destruirás enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, y sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Adonai vuestro Dios, sino que el lugar que Adonai vuestro Dios escogiere de entre vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestra mano, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí, delante de Adonai vuestro Dios, os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Adonai tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Miren, y esto yo quiero que lo aclaremos. No haréis, miren lo que dice el Eterno, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Acuérdense, tanto el hoy como el ahora están siendo usados en una forma atemporal. Se pueden interpretar como en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Porque miren lo que dice, cada uno hace lo que bien le parece. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os ha dado Adonai vuestro Dios. Y si seguimos leyendo, el Eterno empieza a darle las instrucciones. Y miren lo que le empieza diciendo. Primero, no se olviden, estos son los estatutos y decretos que debemos cuidar en poner por obra. Y lo primero es que sacar todo lo que es idolatría, todo lo que tenga que ver con ídolos. Y no es solo ídolos de madera, de yeso, pueden ser cientos de ídolos. Cosas que nos desvían la atención, todo lo que nos desvíe la atención del Eterno, esos son ídolos. Puede ser la familia, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo. Cosas que nos desvíen la mirada del Eterno, esos son ídolos hoy en día. No hace falta que sean representados con estatuas, con templos, como eran en la antigüedad. Entonces es algo que el Eterno nos está llamando la atención y nos está diciendo, ojo, alerta. Y el capítulo 12 nos está hablando sobre qué debemos hacer a la hora de tener estas situaciones en que tener que enfrentar la idolatría. Y el Señor dice, esto hay que destruirlo, porque no podemos servir al Eterno como sirven las naciones adorando a sus ídolos. Es bien claro lo que dice el Eterno. Y miren, en este momento lo que vamos a ver no es para que nosotros veamos la paja en el ojo ajeno, sino que veamos la viga que hay en nuestro ojo. Esto no es para que al analizar todo esto, apuntemos con nuestro dedo acusador. No, porque aquel, porque fulanito, porque el sistema religioso, no. Porque recuerden, si yo apunto con un dedo, 3 me están apuntando a mí. Entonces esto es para que nos edifiquemos nosotros, para que recuerden, el libro de Deuteronomio tiene que lograr en nosotros hacer una circuncisión de corazón. Y de que esto cobre vida en nosotros. Y que la Torá, la palabra de Dios, que sea Dios mismo hablando y que sea esa voz interna nuestra, diciendo, hijo, esto hay que cambiar. Entonces, cuando analicemos todos estos puntos a nivel legal, que no sea para acusar al otro, sino que es para que nos hagamos una auditoría a nosotros mismos.
y empecemos a corregir de acuerdo al mandamiento nuestra forma de vivir. Eso es lo que el Eterno está haciendo con su pueblo. Porque mira, ¿a quién le está hablando? A su pueblo, no a las naciones. Y le está diciendo a su pueblo, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra cuando Dios te dé la tierra prometida. Bien, el Eterno nos ha dado una bendición. Ahora somos nosotros los que tenemos que escoger qué vamos a hacer. Entonces ya vemos que el segundo mandamiento lo va a explicar un poco más en el capítulo 12 de Deuteronomio. En el capítulo 3, vamos al tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? El tercer mandamiento es que no tomaremos en vano el nombre del Eterno. Y esto lo vamos a ver desde el capítulo 13, versículo 1, al capítulo 14, versículo 21. Pero no lo vamos a ampliar ahora porque quiero que pasemos al cuarto mandamiento. ¿El cuarto mandamiento cuál es? Que respetaremos el día de reposo. Pero cuando nosotros ahora lo vemos en el libro de Deuteronomio va a ser el capítulo 14, versículo 22, al capítulo 16, versículo 17. Y miren lo que nosotros si vemos en los 10 mandamientos o en las 10 palabras del Eterno, vemos que lo dice que guardaremos el día de reposo. Miren todo lo que representa al poder sumergirnos en la legalidad de ese mandamiento. Va a hablar de el día de reposo, de las fiestas, de los diezmos, de la ley de los esclavos, de los préstamos, de la remisión. Miren todo lo que vemos como un solo mandamiento en los 10 mandamientos, en las 10 palabras del Eterno. Miren todo lo que abarca. Pero quiero que hagamos un paréntesis y volvamos al tercer mandamiento, que el tercer mandamiento es que no tomaremos en vano el nombre del Eterno. Y acá me llamó mucho la atención, y esto por eso quiero volver y profundizar un poquito más aquí, porque me llamó la atención en cómo el Eterno presenta a su pueblo la forma de decirles que no tomen en vano su nombre. Y justamente viene hablando en estos mandamientos. Podemos ver que en estos primeros estas cuatro palabras que el Eterno habla, que conocemos como los 10 mandamientos, los 4 primeros están relacionados a cómo es nuestra relación con Él, cómo nos vamos a relacionar con Él. Y del mandamiento 5 en adelante, de los 10 mandamientos, está hablando de nuestra relación con nuestro prójimo, que eso lo vamos a dejar para más adelante. Pero ahora nos vamos a centrar en aprender y en entender cómo debe ser mi relación con el Eterno, con Él. Entonces, quiero que volvamos al tercer mandamiento, a los capítulos 13, versículo 1, al capítulo 14, versículo 21. Y vamos a leer el capítulo 13, del versículo 1 al 5. Y esto es lo que a mí me llama mucho la atención, y por eso me llamó mucho la atención, de cómo Él muestra a su pueblo y le da más entendimiento sobre lo que es tomar en vano el nombre del Eterno. Vamos a leer capítulo 13, versículo 1 al 5. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciere señal o prodigios, y se cumplieran las señales o prodigios que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Adonai vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. En pos de Adonai vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz, a él serviréis, a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Adonai vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto.
y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Adonai tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Interesante, porque empieza hablando sobre qué, sobre alguien que se levanta y viene como profeta y viene a traer, dice, con sueños, pero tiene una cuestión. Dice que esta persona lo que profetice o lo que soñó se cumple, pero viene y te susurra al oído que vamos a adorar a dioses extraños. El Eterno dice, no lo oigas, no lo escuches. Esto nos da y nos abre también un tema más de estudio que, si el Eterno nos permite, lo vamos a poder profundizar más adelante y poder hacer un estudio de poder conocer qué es verdaderamente ser un profeta de Dios, un profeta bíblico, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la Biblia. Pero aquí nos da un indicio. Acá nos dice unas cuestiones, nos está hablando sobre este falso profeta. Pero vamos a poner en contexto esto. Esto de la profecía no era algo que solo estaba limitado a Israel. Sabemos que en Israel se levantaron profetas, que fueron, profetizaron, y que muchos de esos profetas estaban relacionados al templo. Esto no era algo que vamos a ver que estaba solamente disponible o era solamente de Israel. Cuando nosotros estudiamos la cultura del antiguo Medio Oriente, nos damos cuenta que también en sus templos, en sus adoraciones a sus dioses, había profecía, habían profetas que invocaban a sus deidades y supuestamente recibían oráculos, respuestas. Recuerden lo que habíamos visto en una imagen que se había encontrado, vamos a ir un poquito más abajo, sobre una práctica que se hacía en el antiguo Medio Oriente. Vamos un poquito, miren, esto es lo que yo quería mostrarles, esta práctica. ¿Se recuerdan? Los sacerdotes paganos examinando las entrañas de los animales sacrificados para buscar información de sus dioses. ¿Qué estaban buscando? Profecía. Muchas veces se cumplían, muchas veces no. Pero ¿qué estaban haciendo? Adorando a los dioses, y lo estaban haciendo de formas que adoraban a los dioses paganos. Pero el Eterno dice, y algo muy interesante que me llamó mucho la atención, cuando dice en el versículo 1, cuando se levanta en medio de ti, ¿qué? Profeta. ¿En medio de quién? De ti. ¿Qué le está diciendo al pueblo? Tengan cuidado de los que se levantan dentro del pueblo. No quiere decir que los de afuera no debían morir, sí, porque estaban haciendo abominaciones. Pero el problema no eran los profetas que adoraban a las deidades y venían y hablaban con alguien de Israel y le daban una profecía. El problema aquí es alguien que se levanta en medio del pueblo como profeta o soñador de sueños y da un anuncio, una señal, un prodigio, un milagro, se cumple, pero después te viene y te dice, no hay que guardar los mandamientos del Eterno. No es para tanto. Nos lleva a adorar a Dios de las formas que las naciones adoran a sus dioses. Atención, hermanos, tengamos cuidado con eso. ¿Por qué? Porque miren, esto del Eterno lo está catalogando como usar su nombre en vano. Es bastante interesante, ¿no? Es muy interesante. Y la Biblia, y más, miren, en el libro de Deuteronomio nos va a presentar dos tipos de profetas que van en contra de lo que dice la Torá. Acá tenemos un caso, un ejemplo de un profeta o soñador de sueño que se levanta de entre medio del pueblo. Y miren, siempre va a ser entre medio del pueblo. Alguien que se levanta de los creyentes, perdón, que dice creer en el Dios de Israel, se va a levantar a traer supuestamente palabra de Dios, pero si se te está llevando a adorar como las naciones adoran a Dios, o va en contra de los mandamientos de Dios. Por eso es que desde un primer momento quiero que tengamos presente
que el Eterno lo que pide de nosotros es que pongamos por obra los mandamientos que Él nos ha ordenado. Esa es su voluntad. Entonces, si viene alguien, por más que haga grandes prodigios y milagros, que dice ser creyente en el Dios de Israel, se cumple, pero nos lleva a adorarlo como las naciones adoran a sus dioses, no lo sigáis, no lo escuchéis. Pero la Biblia también nos habla de otro tipo de profetas. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo, vamos al 20-22, nos dice lo siguiente: el profeta que tuviere la presunción, o sea, presunción quiere decir que se presume o que él mismo se presume de hablar palabra en mi nombre, dice, a quien yo no lo haya mandado hablar, o que hablare el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Adonai que no ha hablado? Si el profeta hablare el nombre de Adonai y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Adonai no habló, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. O sea, miren, acá nos está presentando dos formas de tomar en vano el nombre del Eterno. Y aquí hay un profeta que se autoproclama profeta, que dice cosas que ni se cumplen, y el Eterno dice, no, y miren, y esto nos tiene que advertir, porque para nosotros saber y conocer, debemos que conocer los mandamientos, la voluntad de Dios. Y si analizamos los profetas bíblicos, vamos a ver que los profetas bíblicos siempre exhortaron al pueblo ¿a qué? A volver a los mandamientos, a volver a los caminos de Dios. Pero acá vemos un caso, profeta que habla y no se cumple, no es de Dios. Profeta que se cumple y hace milagros, pero te lleva a desobedecer al Eterno y te lleva a caminar caminos que el Eterno no nos ordenó a caminar, eso es también en contra del Eterno. Y eso es considerado, miren, considerado tomar el nombre en vano del Eterno. ¿Por qué? Porque es alguien del mismo pueblo, alguien que cree en el Dios de Israel. Y está jugando con esto. O sea, es algo que nos tiene que llamar mucho la atención y nos tiene que llamar al apercibimiento. Recuerden, esto no es para acusar a otros, sino que es para que nos analicemos. Porque miren lo que dice, capítulo 13, versículo 4. Perdón, versículo 4, no. Se me perdió. Cuando nos dice que Él nos estará probando, mire, dice, vamos a leerlo. Cuando se levante en medio de ti, profeta o soñador de sueño, y te anunciere señales o prodigios, y si se cumpliere las señales o prodigios que Él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y serviste, no daréis oído a la palabra de tal profeta, ni tal soñador de sueño, porque Adonai vuestro Dios os está probando. Versículo 3, miren, esto no es para que vayamos y apuntemos o señalemos, sino que esto es para nosotros. Es para nosotros, para que nosotros conozcamos que el Eterno nos está probando. Si esto está sucediendo, es porque para que nosotros sepamos que el Eterno nos está probando. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y esto es lo que nos marca que no es para buscar en la paja del ojo ajeno, sino para nosotros. Y que meditemos en eso y que tengamos cuidado. Todo lo que oímos, todo lo que nos dicen, nos muestran, no nos dejemos deslumbrar por prodigios. Sí, el Eterno hace prodigios, pero ya estando en este lado,
El mayor milagro es que vamos a caminar en obediencia. Y el Eterno dice, miren, cuidado, porque yo los voy a estar probando. Y no es la primera vez que nos dice eso el Eterno. En el estudio pasado vimos que el Eterno nos hizo pasar por un desierto. ¿Para qué? Para probarnos. Nos llevó en un desierto para poder que nosotros podamos conocer nuestro corazón. Y que pasemos por ese desierto, ¿para qué? Para probarnos si vamos a guardar o no sus mandamientos. Y eso lo vimos cuando el Eterno nos explica el primer mandamiento, que es amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, serle fiel. Y ahora en el tercer mandamiento vuelve a probarnos, pero de otra forma. Si vamos a dejar que nuestros oídos se llenen de cosas vanas o de lo que realmente yo quiero o lo que el Eterno quiere. Eso es lo que nos está llamando el Eterno, nos está apercibiendo, diciendo, ojo. Y esto no es para señalar, sino que es para que nos señalemos a nosotros mismos y nos cuidemos y cuidemos de poner por obra, porque si yo pongo por obra y conozco los mandamientos, y ahora vemos lo necesario y lo necesario de poner como fundamento en nuestra transición del otro campamento a este campamento, en donde empezamos a conocer la Torá, a guardar Torá, como fundamento esencial de aprender los 613 mandamientos. Me estoy dando cuenta que es lo más necesario. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir conocer, discernir, para no ser engañados. Y no reprobar la prueba, porque el Eterno nos está probando. Él sabe quiénes somos. Él sabe, conoce nuestro corazón. Entonces Él nos trae pruebas para que esto es como la escuela. Nos dan una prueba, si yo estudié, hice bien mi examen, pasé al próximo nivel. Pues aquí está sucediendo lo mismo. Nos prueban el primer mandamiento, ahora viene otra prueba en el tercer mandamiento. Y es para que sigamos subiendo de nivel. Y si la repito, si no la hago bien, y me va a tocar repetirla. ¿Es culpa del Eterno? No, es mi culpa por no conocer. Y hoy nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia, la palabra de Dios en nuestras manos y tener la bendición de poderla estudiar. O sea que no estamos en ignorancia, por lo cual es nuestro deber aprender y no caer en estos engaños. Entonces, acá vemos la importancia, y es interesante porque en este tercer mandamiento que habla de no tomar el nombre de Dios en vano, está poniendo aquí el de, digamos, los falsos profetas, pero en el capítulo 14 está hablando sobre lo que podemos comer o no podemos comer. O sea que, miren, esto nos está mostrando que si, la verdad que lo que venimos viendo de los estudios anteriores, el Eterno no quiere una religión que solamente lo ame y diga yo que le sirvo al Dios de Israel de mi boca hacia afuera, sino que es de mi boca hacia adentro. Y todas estas son conductas, miren, son conductas, y uno dice, lo menos que se puede uno imaginar es que si como o no como, o el animal que como o no como, va a determinar si yo estoy tomando el nombre de Dios en vano o no. Y miren, el mandamiento de comer o no comer, de comer animales puros y no inmundos, y esto está hablando en cuestiones de pureza ritual. Si yo lo obedezco, esto representa moralidad. Y también nos está dejando ver el Eterno de que esto también representa si voy a estar tomando en vano su nombre o no. Entonces, miren, es interesante, y eso fue lo que me llamó la atención, por eso quise que volviéramos al tercer mandamiento, para que podamos expandir un poquito más y darnos cuenta que el Eterno que está buscando, que nos cuidemos, que seamos conscientes de lo que escuchamos, lo que hablamos. Recuerden que todo esto es para nosotros,
para que hagamos esa auditoría interna nuestra y tengamos cuidado. Porque recuerden, somos representantes del Eterno. Nosotros lo representamos a Él. Y si yo digo servir al Dios de Israel, ¿cuál es su voluntad? Que yo obedezca y ponga por obra sus mandamientos. Por más que yo esté en un mundo totalmente depravado, esté viviendo en un mundo totalmente inmoral, en ese mundo el Eterno me llamó, nos llamó a ser moralmente puros. ¿Y qué va a ser la diferencia? Si guardo o no guardo los mandamientos. Si yo escojo vivir en la bendición o en la maldición. Eso es lo que el Eterno nos está diciendo y nos está enseñando. Y me llamó mucho la atención que use esto y que aclare. Y las dos veces que habla sobre los falsos profetas, hay una aclaración muy grave, o sea, muy importante, no grave, sino importante, que es si en medio de ti se levanta, si alguien de en medio de ti se autoproclama. Es interesante que todo empieza de adentro, la destrucción empieza de adentro hacia afuera. Entonces, por eso es que es necesario que nos demos cuenta lo importante que es que podamos estudiar los mandamientos. Y ahora aún más me llamó la atención, porque cuando vamos a los mandamientos y empezamos a ver la interpretación legal que se le da a los mandamientos, miren, Deuteronomio 13, versículo 4. El versículo 4. No escucharás las palabras de ese profeta, dice. La esencia, o sea, el espíritu del mandamiento, está prohibido prestar atención a cualquiera que profetice en el nombre de un ídolo. Pero miren lo que dice la ley. La prohibición de escuchar a un falso profeta no se refiere solo a alguien que intenta atraer al pueblo de Israel a adoración a un ídolo. Aunque afirme, miren, haber recibido instrucciones de Hashem. Acá está hablando de alguien que dice haber recibido instrucciones del Eterno, que cierto misbot ya no debe observarse. Él también debe ser rechazado. O sea, ven que el problema no es solo los profetas de afuera que adoran a dioses paganos, a dioses extraños, sino que el problema es los que se levantan de en medio de ti. Y dicen recibir una instrucción de Hashem, del Eterno, de que tal observación de mandamiento no hay que hacerlo, o que sí, o que no es para tanto. Bueno, ¿qué dice la prohibición? La interpretación legal. Recuerden, acá si yo estoy leyendo la interpretación legal, es la interpretación que le daba el cuerpo judicial de Israel, el Sanedrín, a estas leyes. Y miren lo que dice, no lo escucharás. Está prohibido escuchar a ese falso profeta. Él también debe ser, ¿qué? Rechazado, ya sea que venga a nombre de un ídolo, o que se levante en medio del pueblo y diga, no, porque Hashem o porque el Eterno me dijo, Adonai me dijo, pero te lleva a adorar o a no cumplir los mandamientos, adorar a otro Dios o a no cumplir los mandamientos, entonces dice, hay que rechazarlo. Dice, a menos que sea una persona establecida de larga legitimidad como profeta, que altera temporalmente una ley, que no sea idolatría, en la creencia de que conducirá a la santificación del nombre de Hashem. ¿Por qué hacen esta aclaración? Porque tenemos un caso, miren, la perspectiva. Un ejemplo, el profeta de perfecto de un profeta que estableció que fue permitido suspender temporalmente un misbah, un mandamiento, fue el profeta Elías, Eliyahu Hanabí, cuando con el fin de refutar a las afirmaciones de los falsos profetas de Baal, erigió un altar fuera del Beit Hamidash, o sea, fuera del templo, levantó un altar en un momento en que los altares privados estaban prohibidos. Acá vemos un profeta, y esto no lo hizo un falso profeta a Elías, sino que él estaba, como dice ahí, estaba refutando a los
profetas de Baal. Pero ¿qué dice? Hay que tener en consideración quién es esa persona. O sea, si hay alguien que se levanta a hablar profecía o a decirme una profecía, tengo que conocer quién es esa persona. ¿Quién lo nombró? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo es su diario vivir? ¿Si va en contra de los mandamientos o va a favor de los mandamientos? Miren, y eso nos está enseñando. Miren, el cuerpo judicial de Israel nos está enseñando a cómo cuidarnos. Y desde el mandamiento, miren, y es el mandamiento 456. De los 613, el mandamiento 456 es el que está hablando sobre estos falsos profetas. Cómo el cuerpo legal lo toma. Cuando, miren, mandamiento 457, que es tomado de Deuteronomio capítulo 13, versículo 9. No lo consentirás. La esencia del mandamiento, el espíritu del mandamiento es: está prohibido escuchar o tener ningún tipo de afecto para un maicis. ¿Qué significa eso? Uno que atrae a otro a la adoración de ídolos. O sea, está prohibido. Dice, no lo consentirás, quiere decir, no escucharás. Está prohibido escuchar y tener un tipo de afecto por esa persona. ¿La ley cuál es? El Beit Din, cuando hablo de Beit Din, es el Sanedrín. Se le permite aceptar el testimonio de dos testigos con respecto a un maicis. Acá vemos que entonces esto ya ahora tiene un contexto ya legal, hay un cuerpo judicial, y que yo no le puedo dar muerte a esa persona que se levante. Si esto sucedía en Israel, no le podían dar muerte porque tenía que ir a un justo juicio. Entonces era presentado al Beit Din, al Sanedrín, y se debían presentar mínimo dos testigos con respecto a esta persona que lleva a otra a adorar a un ídolo o a desviarse del camino del Eterno. Aunque no lo haya advertido a él por adelantado, a diferencia de todos los demás delincuentes penales, donde están obligados a dar aviso previo. Miren, si una persona, si cuando estaba el Sanedrín vigente, se consideraba que esa persona que se había levantado como profeta y estaba desviando el pueblo, hay testigos, los testigos se presentan, hay un delito penal, el Beit Din, el Sanedrín, no hacía falta que lo notificara, directamente ejecutaba el juicio. A diferencia de otros delitos, que sí el Beit Din tenía que notificar al culpable de que estaba en un proceso judicial. Pero en el caso de ser un falso profeta, de tomar en vano el nombre de Dios, debía ser cortado sin previo aviso. Eso es lo que nos está diciendo la interpretación del mandamiento. Y miren otra cosa. Movimientos como los conservadores y los reformistas caen en la categoría de maicisim, porque separan a nuestros hermanos de la Torá y los engañan para que se asimilen y se casen entre sí. Wow, esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos, por ejemplo, el contexto del primer siglo, vamos a saber que dentro del movimiento de los fariseos habían distintas clases, distintas escuelas. Y ahora vamos a entender por qué el Mesías confrontaba a los fariseos. Y ahora lo entiendo viendo la interpretación legal del mandamiento en contra de los falsos profetas. Porque no solo era una persona que era falso profeta considerado como alguien que apartaba a seguir a otros ídolos, sino que, como dice ahí, si alguien se levanta en medio de ti, alguien del mismo pueblo, de tus hermanos, que te lleve en contra de la Torá o te desvíe de la Torá, del espíritu, del sentido literal de la Torá, era considerado como tal un maicisim. ¿Por qué? Porque miren, cuando nosotros estudiamos los fariseos del primer siglo, no era una sola escuela, eran 7 escuelas distintas, de las cuales 2 eran más, las 2 más importantes eran casa de Gilel y casa de Shammai. Y tenemos
una que era conservadora. ¿Cuál era? Casa de Shammai era la conservadora. Y la reformista, podríamos decirlo que era casa de Hillel. Y cuando analizamos y estudiamos cada una, vamos a ver que, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, la visión del divorcio para estas casas, para estos fariseos, era totalmente distinta. Los fariseos de Shammai, que eran los conservadores, decían que si tu mujer quemaba la comida, podías darle carta de divorcio. Casa de Hillel, que era más liberal, más reformista, decía, si tu mujer ya no te gusta, le puedes dar carta de divorcio y casarse con otra. Y ahora entra el Mesías. Recuerden, el Mesías. Y dice, ni una ni la otra. La única forma de que un esposo o una esposa se divorcien es si hay adulterio. ¿Qué es lo que dice la Torah? ¿Ven? Entonces, ahí tenemos, esto nos está llamando la atención. ¿Qué es lo que estamos escuchando? De que tengamos que tener cuidado con las cosas que estamos escuchando. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué lineamiento estamos tomando? Si está basado en la Torá o está basado en, como dice ahí, en mantener círculos cerrados. ¿Por qué? Porque nos están desviando de la esencia de la Torá. Nos están desviando del Mesías. Porque el Mesías, Él vino, miren, Él vino a enseñarnos a poder poner por obra de forma fácil y sencilla los mandamientos. Y más que nada, a que podamos hacerlo de acuerdo al corazón del Padre. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar, miren, sobre la interpretación, acá en solamente hablar del falso profeta, nos va de lo que estamos leyendo, el versículo capítulo 13, en el capítulo 13 vamos a tener casi 9 mandamientos. Es el mandamiento 456 hasta el mandamiento 463, está hablando de lo mismo. Increíble, ¿no? ¿Cuántos mandamientos hay acá? Y estamos hablando simplemente de tomar en vano el nombre del Eterno. Es increíble. Y es algo que nos tiene que llamar la atención. Pero más que nada a nosotros mismos, de cuidarnos, qué es lo que estamos reflejando, qué es lo que estamos mostrando. Es algo que tenemos que ser conscientes porque somos representantes del Eterno. Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos reflejando. Y ahora esto me permite hacer una conexión con nuestro Mesías Yeshua. Cuando vamos a Mateo, capítulo 7, vamos a ver que el Mesías usa una frase muy parecida. Y esto nos demuestra que él conocía el contexto legal del libro de Deuteronomio y también reconocía al Sanedrín como intérpretes legales, como que ellos tienen la jurisdicción. ¿Por qué? Porque miren el vocabulario que usa el Mesías en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Deuteronomio 10, versículo 12 al 14. Que cuidemos por poner por obra sus mandamientos. Él quiere obediencia. Esa es la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, este vocabulario que está usando aquí el Mesías es un vocabulario legal. Y está relacionado con Deuteronomio 13, del versículo 1, mejor dicho, todo el capítulo 13 de Deuteronomio.
Porque usted está hablando de eso, de profetas, de personas que conocían al Señor. Pero ¿qué dice él? Yo no los conozco, no los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y cuando nosotros vamos al griego y vemos la palabra maldad, es la palabra griega anomia. Y sabemos que las palabras griegas son compuestas. El prefijo a significa no y nomos o nomia es ley. Entonces, ¿quiénes son los que él no conoce? Por más que hayan hecho, miren, dicen que se presentaron delante de él para entrar en el reino. Y dice, profetizamos en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos grandes milagros, muchos milagros, dice. Pero, dice el Mesías, dice, yo les declararé, no os conocí. ¿Por qué no los conoció? A pesar de que ellos usaron su nombre, conocieron al Eterno, hicieron milagros, hicieron prodigios, el Eterno los usó, pero al fin de cuentas el Señor les va a decir, apartados de mí, no los conozco. Porque cuando dice anomia, porque no guardaron los mandamientos del Eterno. Y cuando nosotros vemos la palabra nomos, la llevamos del griego al hebreo, es la palabra Torah. Entonces, ahora esto es lo que nos tiene que llamar a nosotros mucho la atención. Y algo que nos tiene que apercibir y nos tenemos que esforzar en seguir aprendiendo los mandamientos del Eterno. Por más que yo diga que creo en el Dios de Israel, por más que haga señales, prodigios, no basta con eso. Miren lo que dice el Mesías. Apartó de mí sin ley. No los conozco. Es algo que tenemos que hacer y esforzarnos a seguir aprendiendo, a seguir escudriñando la Torah. Y tenemos la gran bendición. Pero ahora, recuerden como les dije al principio, ahora depende de nosotros si vamos a amar o no al Eterno. Si vamos a escoger la bendición o la maldición. Y muchas veces esto nos va a llevar a situaciones límites, a situaciones en que vamos a ser probados. Y en donde vamos a tener que tomar decisiones. Y el Eterno siempre, cuando en Deuteronomio 30, cuando habla sobre las bendiciones y las maldiciones, nos dice, por favor, escojan vivir. Escojan vivir. Y es algo que tenemos que meditar, hermanos. Familia. ¿Cuántas cosas el Eterno nos ha dado? ¿Cuántos privilegios? ¿Cuántos honores? ¿Cuántas cosas el Eterno ha hecho en nuestras vidas? Sin que lo conozcamos, sin que conozcamos todo esto. El Eterno con su inmenso amor nos fue atrayendo, nos fue atrayendo, nos fue atrayendo y acercándonos más a su Torah, acercándonos más a su voluntad. Hoy el Eterno nos pone enfrente dos caminos, amarlo o no amarlo. Pero no es solo amarlo con mis labios, sino que también con mis hechos, con las cosas que digo, con las cosas que hago. Quiero estar en bendición, quiero estar en paz. Por más que el mundo sea un caos, el Eterno dice, obedezcan mis mandamientos. Es mi voluntad, es el centro de su voluntad. Entonces, hermanos, yo quiero invitarlos a que esto sirva de reflexión para nosotros, sino que para que apuntemos a los demás, sino para que nos miremos, analicemos nuestras vidas y empecemos a tomar correcciones. No estamos en tiempos de solo aprender, sino que es tiempo también de hacer. No sabemos cuánto tiempo nos queda para el retorno del Mesías. Puede estar muy próximo. Entonces, esforcémonos a hacer lo mejor, a dar lo mejor y a ser agradecidos con nuestro Rey. ¿Cuántas cosas hemos visto y cuántas cosas no hemos visto que el Eterno habrá hecho por nosotros?
Y que si hoy estamos aquí y que tenemos la vida, un día más de vida, es porque a Él se le plació. No merecíamos eso. Menos nosotros, extranjeros, que crecimos fuera de una cultura que Dios era el centro de sus vidas. Lejos de una cultura que vivía, de una cultura que vivía bajo los mandamientos del Eterno. Allá en lo vil y menospreciado del mundo, el Eterno nos escogió. Nos dio la bendición de abrir nuestros ojos y poder conocer la Torá, de poder empezar a traer orden a nuestras vidas. Y de que allá en lo vil y menospreciado, como dice las Escrituras, nacidos en el pecado, allá nos vio el Eterno y de allá a Él nos dice: hijos, esto es lo que yo quiero para ustedes. Solo quiero obediencia. Y que ustedes sean santos, que sean distintos, apartados para mí. Y que marquemos la diferencia, seamos la luz que ilumine las tinieblas. Mi hermano, yo los animo a que sigamos aprendiendo. Estamos todos aprendiendo. Y que cada día podamos ir creciendo. Cada año, cada día, hasta que el Mesías retorne, seguir creciendo y aprendiendo en los mandamientos de nuestro Rey. Y permanecer en su voluntad, así como dice el Mesías. Que el reino de los cielos es para los que hacen su voluntad, la voluntad del Padre. Amén. Shalom familia, nos vemos en el próximo estudio del contexto de la Biblia y vamos a seguir descubriendo más del libro de Deuteronomios. Shalom, shalom familia, bendiciones.